Hola amigos, y estamos aquí en este episodio número 40 de nuestro CardioTips Podcast, con unas noticias fenomenales. En primer lugar, estamos ya en la plataforma app de Universo Médico, que los invito a descargarlas, donde nuestro CardioTips Podcast está teniendo en este momento un alto impacto en educación. Ya está subido plataforma de electrocardiografía, algunos capítulos de insuficiencia cardíaca y algunos capítulos de anticoagulación. Invito a que la busquen en su App Store, en Android, como Universo Médico, se registran y creo que es una plataforma también muy importante en diversos temas. Ahora, para hoy, en este CardioTips número 40, vamos a hablar del síndrome cardiorrenal tipo 2. CardioTips Podcast. Bueno, para esta presentación, mi nombre es John Alexander Conta López, autor de CardioTips Podcast con un grupo de trabajo fenomenal donde cada semana tratamos de subir nuestros episodios. En este momento pasa una ambulancia enfrente del consultorio. Ese es el efecto Doppler, si sabían, ¿no? Entonces, como agenda del día, vamos a hablar hoy de definición y clasificación, donde hay un médico australiano, nefrólogo, muy reconocido en este tema del síndrome cardiorrenal, que es el doctor Claudio Ronco. Yo recuerdo que el doctor Echeverry en el Hospital Militar, cuando me entrené en la rotación de nefrología, fue alumno del doctor Ronco, lo mencionaba mucho y realmente aprendió enormemente y pude, desde ese alumno del doctor Ronco, conocer aún mejor el síndrome cardiorrenal. Dentro de la fisiopatología vamos a hablar cómo la falla cardíaca crónica genera un deterioro de esa enfermedad renal crónica cuando ya existe. Vamos a hablar algo del diagnóstico y del tratamiento, algo de la epidemiología enfocada principalmente al uso de medicamentos y en la mesa de expertos el debate que estamos haciendo en este momento. Y entonces ya continuamos con esta palabra que es recordar. Y recordar la vimos en nuestro CardioTips Podcast número 2, donde hablamos de que es volver a pasar por el corazón momentos, emociones, sentimientos, y los invito a todos a que esos momentos, emociones y sentimientos bonitos que nos motivan cada día a salir adelante, a seguir estudiando, a ser mejores, los tengamos fortalecidos cada vez más para ser imparables. Recordemos el síndrome cardiorrenal en su publicación del statement de AHA. Este statement es del 2019, publicado en Circulation, y también en la guía X del 2010 hablamos del síndrome cardiorrenal y la necesidad de diálisis en un tratamiento agudo, y también la definición del séptimo consenso ATKI, que también fue muy importante, hablando de las definiciones y esa estratificación en los diferentes tipos de síndrome cardiorrenal. Ahora, ¿qué es un síndrome cardiorrenal tipo 2? Quisiera recordar que el síndrome cardiorrenal tipo 1 es cuando ese corazón de forma aguda se daña, deteriorando el riñón de forma aguda. Ahora, en el síndrome cardiorrenal tipo 2 es cuando ese corazón deteriorado en función eléctrica, mecánica o valvular de forma crónica genera deterioro en un riñón previamente lesionado, en ese deterioro ya sea agudo o crónico de enfermedad renal. Ahora, ¿cómo podemos nosotros en ese momento ver que ese corazón deteriorado pueda generar deterioro renal? Aquí vamos a ver en este momento ese corazón con insuficiencia cardíaca crónica que va a generar una disminución del gasto cardíaco, generando hipoperfusión a nivel del riñón, hipoperfusión crónica, necrosis y apoptosis. Ahora, cuando tenemos disminución de ese gasto cardíaco, viene el proceso inflamatorio asociado a la falla cardíaca, diferente liberación de factores neurohumorales, cascada inflamatoria, aumento de proteína C reactiva, interleuquinas, factor de necrosis tumoral, que hacen que ese riñón y ese organismo en general sea un organismo proinflamatorio, generando lesión endotelial, aterosclerosis acelerada y obviamente insulto o injuria renal. Ahora, cuando esa hipoperfusión se convierte en crónica y todas esas medidas de soporte o de contrarregulación no son efectivas, va a incrementar la resistencia vascular renal y va a incrementar la presión venosa a nivel de ese glomérulo
en los riñones, aumentando esa presión retrógrada desde la aurícula derecha con lo que hoy conocemos como taponamiento renal. Todo eso para generar esclerosis y fibrosis y deterioro en la función glomerular. Ahora, este texto es muy bonito del síndrome cardiorrenal, me lo regaló un profe del Hospital Militar al cual aprecio mucho. Está escrito por Peter McCulloch y por Claudio Ronco. ¿Qué debemos tener en cuenta? Y vamos a tener un par de cositas. Que no todo es un síndrome cardiorrenal tipo 2. ¿Por qué? Porque esos pacientes con falla cardíaca crónica ya tienen muy probablemente un deterioro renal previo. La hipertensión, la diabetes, la isquemia, cardiotoxicidad, toxicidad renal y cardíaca por diferentes fármacos, ateroesclerosis, hipertensión arterial pueden generar daño de ambos órganos. Ahora, esa insuficiencia renal es común en pacientes con enfermedades cardiovasculares, especialmente en pacientes que ya tienen insuficiencia cardíaca, y es un predictor fuerte y fundamental tanto de morbilidad como de mortalidad. La plausibilidad fisiopatológica indica que la enfermedad renal crónica y su empeoramiento por la insuficiencia cardíaca congestiva y no por otros factores añadidos como hipertensión o diabetes. Entonces es muy importante que a veces diferenciemos si ese deterioro progresivo de la enfermedad renal crónica es por las comorbilidades que generaron la falla cardíaca crónica o si es por la insuficiencia cardíaca crónica que no está en un proceso compensado, ya sea por perfusión o por congestión, que esté deteriorando la función de ese glomérulo. Hay variables y diferentes paradigmas y siempre se cumple igual. Entonces, ¿qué debemos ver en este momento? Que podemos tener pacientes con falla cardíaca con fracción de eyección reducida, y recordemos que tenemos una fracción de eyección menor o igual a 40%, y descartar en ese momento si presenta o no presenta enfermedad renal crónica, y obviamente considerar las variables hemodinámicas, porque en un proceso agudo de falla cardíaca con una FEBI del 35% es muy diferente su patrón hemodinámico que un proceso progresivo, paulatino, que lleve hasta esa cifra de función ventricular izquierda con unos mecanismos compensatorios que deben ir progresivamente regulando esas variables hemodinámicas. Los pacientes con falla cardíaca con fracción de eyección preservada, cada vez se estudia más esta población. No existía hasta hace poco ningún fármaco efectivo o grupo farmacológico en esta población. Sin embargo, los ISGLT2 han demostrado recientemente, tanto con dapaglifosina o empaglifosina, unos resultados muy prometedores asociados a la terapia médica óptima que se tenga en ese momento y el tratamiento de las comorbilidades. Y los biomarcadores, tanto cardíacos como renales, que los vamos a ver más adelante, son importantes para descartar, o más vale confirmar, si existe un deterioro agudo, ya sea como injuria cardíaca aguda miocárdica o injuria renal aguda. Hay unos factores de riesgo claros, y aquí yo quiero resaltar en este 100% la hipertensión arterial. Y ya que estamos en la semana de la hipertensión arterial y el pasado miércoles 17 de mayo, que fue el Día Mundial de la Hipertensión Arterial, es muy importante. ¿Por qué? Porque solo 1 de cada 3 pacientes hipertensos tienen diagnóstico de hipertensión, solo 1 de cada 3 pacientes diagnosticados está en metas de tensión arterial, y solo 1 de 3 pacientes que están en metas de tensión arterial van a persistir en metas a lo largo del tiempo. Por eso es fundamental diagnóstico, tratamiento y metas en hipertensión arterial. 80% diabetes mellitus, y la combinación hipertensión-diabetes es una combinación mortal. La obesidad es muy importante, es un factor prevenible, es un factor modificable, que en cada momento un índice de masa corporal mayor a 30 es un factor de riesgo para múltiples enfermedades. El tabaquismo, y cada vez debemos tener menos fumadores activos en nuestra población. Ese compromiso renal asociado a falla cardíaca es del 20%, y el envejecimiento, que a pesar de tener edad y deterioro glomerular, es uno de los factores menos importantes. Por eso es importante tener en cuenta en este momento que hay factores más relevantes en este síndrome cardiorrenal tipo 2 que incluso la edad, como un valor independiente. Aquí hay interacciones cardiorrenales respecto al diagnóstico, y en este momento es importante tener en cuenta que viene la clínica.
la relación que tenga esa clínica con algunos órganos, los biomarcadores, los patrones hemodinámicos y la imagenología. Dentro de la clínica, obviamente los factores o los diagnósticos de falla cardíaca crónica es importante y vamos a Framingham, donde por ejemplo, edema, disnea con el ejercicio, hay que clasificar esa disnea según la clasificación NIHA, en qué estadio está, hay que evaluar si hay edema de miembros inferiores, ingurgitación yugular, reflujo hepatoyugular, al examen físico crépitos, soplo sistólico ya sea mitral o aórtico, si hay galope por S3, si hay onda ascítica positiva, si es una voz entrecortada, la palidez distal, la frialdad de las extremidades, sudoración profunda, desaturación o alteración de la conciencia. Creo que son puntos que siempre debemos tener en cuenta en nuestro paciente con un síndrome cardiorrenal tipo 2. La relación que tiene el corazón con esa falla cardíaca crónica no solamente es el riñón, también viene el tracto gastrointestinal, hay alteraciones de la microbiota intestinal en pacientes con falla cardíaca por hipoperfusión, hay cambios a nivel renal y glomerular, hay alteraciones microvasculares a nivel neurológico que predisponen demencia, caídas, alteraciones cognitivas también muy importantes asociadas a falla cardíaca, depresión, desnutrición, alteraciones hepatocelulares, hay aumento de transaminasas ya sea por congestión hepática o por hipoperfusión hepática. Entonces es muy importante saber que ese paciente con insuficiencia cardíaca crónica es un global y es un manejo integral por parte de un clínico que siempre sea acucioso y que esté en la búsqueda siempre de esa pesquisa activa de los signos de falla cardíaca. Por eso hay que ser un Sherlock Holmes en la investigación de esos pacientes con falla cardíaca. Ahora, respecto a los biomarcadores, tenemos a nivel cardíaco los principales, NT-proBNP, troponina, a nivel renal, creatinina, ENGAL, KIM1, que más adelante vamos a hablar un poquito más de ellas, y en los patrones hemodinámicos. ¿Por qué? Porque esos pacientes que tenemos falla cardíaca avanzada, refractarios, que ya están en una lista de trasplante cardíaco, son los más predispuestos a tener un deterioro renal asociado a falla cardíaca crónica. Entonces esa hemodinamia es importante, ya sea por métodos invasivos o no invasivos, resistencia vascular sistémica, índice cardíaco, volumen latido, gasto cardíaco, resistencia vascular pulmonar. Si en algún momento se ha requerido un cateterismo cardíaco combinado, evaluar la presión de fin de diástole, volúmenes de cavidades, diámetro telediastólico, telesistólico, fenotipo de falla cardíaca, si es un fenotipo dilatado, si es un fenotipo restrictivo hipertrófico. Por eso es fundamental siempre conocer cuál es ese patrón o inferir cuál es ese patrón hemodinámico de nuestros pacientes. Y por último, la imagenología, donde radiografía de tórax es muy importante, ecocardiografía es importante, pero volvemos a lo básico, al electrocardiograma. Siempre es muy importante evaluar ese ritmo cardíaco, las alteraciones que podamos ver en un momento dado que nos indiquen algunas alteraciones específicas, como por ejemplo un patrón pseudo-Q de infarto en pared anteroseptal, como por ejemplo hipertrofia ventricular, como por ejemplo alteraciones del ritmo. Una fibrilación auricular nos ayuda mucho en el tratamiento también por disminución del gasto cardíaco, evaluar el PR, evaluar el QRS, cómo está la conducción eléctrica, ya sea auriculoventricular o ventricular en la conducción de los ventrículos. Dentro de los biomarcadores, como les mencionaba, troponina, como les mencionaba, NT-proBNP, que son los marcadores fundamentales a nivel cardíaco. En el ecocardiograma siempre evaluar hipertrofia ventricular, presión venosa central, si hay derrame pericárdico, si hay valvulopatías, no solo la estenosis, si hay lesión miocárdica aguda, si hay un aumento en la presión de fin de diástole, calcificación e integridad valvular. Yo agregaría la hipertensión pulmonar, porque cada vez es muy importante descartar cómo está la interdependencia ventricular en pacientes con falla cardíaca crónica. Y la radiografía de tórax y el ultrasonido a nivel de los flujos vasculares. Ahora, también a nivel renal tenemos la creatinina sérica, tenemos la interleuquina 18, la albuminuria, vamos a tener el ENGAL y vamos a tener las proteínas KIM1. Si entendemos la fluctuación de la tasa de filtración, que es uno de los problemas importantes, debemos siempre sospechar de daño renal con fluctuaciones así se encuentren dentro de rangos de normalidad. La cistatina C es importante y la creatinina para tasa de filtración glomerular, pero aquí debemos recordar que esa elevación de la creatinina sérica no es inmediata. La creatinina es un marcador
tardío de lesión renal aguda. Eso lo empezamos a ver a las 48 horas, incluso muy temprano, 36 horas después del insulto o la injuria renal. Dentro del tratamiento hay que tener puntos claves. Cuando nosotros tenemos falla cardíaca crónica y estamos hablando de síndrome cardiorrenal, lo primero que debemos pensar es en congestión. Y aquí cambia el paradigma, porque en lo personal hasta hace poco siempre pensaba era en hipoperfusión, pero la principal causa de deterioro renal en síndrome cardiorrenal tipo 2 es la congestión venosa glomerular. Entonces por eso los diuréticos se convierten en un pilar fundamental, y aquí no me quiero extender porque también tenemos un CardioTips podcast de congestión en falla cardíaca. Está hermoso, los invito a escucharlo en este momento para continuar en este algoritmo de los diuréticos en falla cardíaca crónica y síndrome cardiorrenal tipo 2, porque vamos a basarnos en los diuréticos de ASA, nos vamos a guiar por el sodio urinario para las estrategias y las dosis de los diuréticos de ASA, y es aliviar congestión, y sigue siendo, a pesar de que se necesitan en el proceso de congestión, incierta y no presenta beneficios en mortalidad, pero obviamente en calidad de vida y en evitar deterioro renal en forma aguda asociado a síndrome cardiorrenal tipo 2. ARNI, como el sacubitril o valsartán, el estudio Paradigm en el 2015 incluyó pacientes con tasa de filtración glomerular por encima de 30, y el beneficio en pacientes con falla cardíaca crónica en preservar la tasa de filtración glomerular o incluso en recuperar incluso de 5 a 6 mililitros minuto por 1.63 metro cuadrado de superficie corporal es un dato muy relevante. Los antagonistas del receptor mineralocorticoide, actualmente con finerenone hay unos estudios hermosos, está el Fidelio, está el Fidelity CKD, donde son estudios con este grupo farmacológico con unos desenlaces muy bonitos en deterioro renal y glomerular. Los ISGLT2 claramente en falla cardíaca crónica tienen un impacto muy importante en el evitar el deterioro de la tasa de filtración glomerular, sabiendo que existe siempre un deterioro transitorio de 4 a 6 mililitros por minuto en la tasa. Entonces esto no nos puede hacer a nosotros en un momento dado suspender la terapia con ISGLT2, sino mantenerla, preservarla, y vamos a ver gradualmente que ese deterioro aparentemente transitorio va a ir recuperando y va a ir mejorando. Los IECAS, a pesar de que lo ideal es un ARNI, en este momento los IECAS, si tenemos alguna contraindicación de ARNI o no podemos utilizarlos o no fueron tolerados, los IECAS son muy importantes, es una herramienta muy bonita, y sobre todo en falla cardíaca, por ejemplo en cardiomiopatías. Por ejemplo, amiloidosis cardíaca, enfermedad de Fabry, cardiopatías hipertensivas severas con hipertrofia ventricular izquierda severa, en miocardiopatía hipertrófica. Son patologías específicas que no tienen estudios con evidencia específica de ARNI, pero en un futuro vamos a saberlo si sí o si no. Pero en este momento los IECAS para ese grupo poblacional es una herramienta muy importante. Aquí hay varios estudios donde tenemos IECAS, antagonista mineralocorticoide, ARA2, en el beneficio en el deterioro renal. Tenemos, por ejemplo, con enalapril el Consensus, el SOL, el VALHELP 2, en valsartán el VALHELP con los estudios de los veteranos, con ARNI Paradigm, pero tenemos PRIME, PRO, tenemos el Paradise, que también tuvieron impactos a nivel renal. Entonces la construcción académica cada vez más va en la evidencia del tratamiento médico óptimo de falla cardíaca en la recuperación y el mantenimiento en la función glomerular. Rales, énfasis, Efesus en antagonista del receptor mineralocorticoide con eplerenone y espironolactona. Con finerenone tenemos Fidelio, Fidelity CKD. Con ISGLT2 Emparrec, Canvas con ganaglifosina, Soloist WHF con sotaglifosina, Deliver con dapaglifosina, Emperor Precept con empaglifosina. Entonces hay un arsenal académico muy fuerte en este momento y que no está en el chat GPT porque son estudios de los últimos 2 años. Entonces esa inteligencia artificial aún está corta, muchachos. Hay que estudiar. Si la fisiopatología del síndrome cardiorrenal tipo 2 se explica por el cambio de las variables hemodinámicas y los diuréticos descongestionan ese sistema cardiorrenal, ¿por qué los diuréticos no impactan en mortalidad en los estudios, pero sí impacta en tener un síndrome cardiorrenal tipo 2? Es una pregunta que hay que seguirla revisando.
Siento yo que probablemente el seguimiento a largo plazo de pacientes con terapia anticongestiva periódica en procesos de descompensación temprana probablemente tengan impacto. Es una opinión del autor, o sea, propia John Alexander Conta. Pero habría que diseñar estudios a un seguimiento prolongado. El punto, y lo digo aquí abiertamente, es que pues la furosemida realmente no es un medicamento, primero costoso y segundo de difícil acceso. Entonces, diseñar un estudio con tanta inversión para muchos aspectos para resolver esa duda, sabiendo que en este momento está dentro del arsenal terapéutico, pues siento yo que va a ser difícil que se cree, pero pues invito a los muchachos que estén en este momento haciéndolo, de pronto hagamos un protocolo a largo plazo y lo podemos revisar. Y recuerden, amigos, a cuidar el corazón hasta el último latido. Sigue al Dr. Conta en sus redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube y TikTok.